Loki es una de las mejores series del MCU, si no es la mejor. Pudimos ver a través de estas 2 temporadas cómo Loki tuvo que recorrer un largo camino para convertirse en esta versión de sí mismo. Algunos lo llaman Supreme Loki, en referencia a los cómics, Loki dios de las historias, o simplemente el Loki que permanece, desatando un poder increíble. De hecho, me atrevo a decir que actualmente es el personaje más poderoso del MCU, cargando con todo el multiverso y la actual saga. En la primera temporada pudimos ver un ambiente distópico, cargado de filosofía y ciencia. En cambio, en esta segunda temporada, reemplazamos la ciencia por la ciencia ficción, de una manera justificadísima. La voluntad de aquel que permanece, la búsqueda de un glorioso propósito y los nuevos poderes de Loki. Continuemos donde lo dejamos. El episodio 5 comienza con la impactante escena de Loki en el medio de la explosión del telar del tiempo. A medida que nos alejamos de su rostro, descubrimos que la TVA está desierta. El telar gira de manera extraña, las ramas del tiempo forman espirales caóticas, y Loki se encuentra completamente solo en este escenario. La narrativa nos conecta emocionalmente con Loki mientras experimenta un déjà vu del episodio 1, manifestando su incredulidad ante la vuelta de su desfase temporal. Mientras observa a otro Loki leyendo el manual de la TVA, la realidad se desfasa, revelando que apenas hay unos segundos de diferencia entre estas versiones. Mientras todo esto sucede, la TVA intenta ejecutar el modo 1229, un modo a prueba de fallos que, lamentablemente, no puede evitar el colapso total de la TVA. El episodio nos sumerge en un ambiente tenso y nos prepara para una narrativa fascinante. El episodio 5 nos muestra varias variantes de nuestros personajes. Casey, a quien conocimos en la primera temporada, ahora es Frank en esta línea del tiempo. Está en una prisión de California, intentando escapar con otros reclusos. Loki aparece, desconcertado por la situación, y experimentamos una serie de desfases que lo llevan a distintos lugares, incluyendo el McDonald's donde se había encontrado con Sylvie, y la tienda de Jetkiss de Mobius. B15 vive una vida diferente como doctora en esta rama. Mientras atiende a una niña con un brazo roto, observa brevemente el desfase de Loki, dejándola perpleja. En esta rama de la realidad, Mobius es un padre soltero que tiene 2 hijos. Él se encuentra vendiendo Jetkiss en Cleveland, Ohio. Loki se desfasa brevemente en su vida e intenta comunicarle información crucial. Aunque Mobius no comprende completamente lo que Loki intenta transmitir, su breve encuentro despierta cierta intriga, dejando confundido a Mobius. Ahora el episodio nos muestra a Ouroboros. Él intenta comprar sus propios libros en una biblioteca de su rama de la realidad, pero por este hecho es expulsado de allí sintiéndonos muy mal por él. Aquí es donde vemos que Ove tiene un laboratorio similar al de la TVA, donde combina su amor por la escritura con sus estudios en física, lo que aparece en la vida de Ouroboros. Y en un giro sorprendente, Ove es el primero en creer la historia de Loki. Ove menciona que Loki se parece a un personaje que él escribió y que cobró vida. Este vínculo sugiere conexiones entre las creaciones de Ouroboros y la realidad. Ove revela que Loki no solo se desfasa en el tiempo, sino que también en el espacio. Destaca que Loki ha estado apareciendo en las realidades específicas de las personas que necesita ver. Ouroboros sugiere que Loki podría ser una versión mejorada de los Tempath, y que al controlar su desfase temporal podría alcanzar un nivel divino y tener un impacto significativo en el multiverso. En esta parte, Ove somete a Loki a diversas pruebas, como electrocutarlo y asustarlo, para comprender las causas de los desfases temporales. En estas interacciones, Ove dice que le costaría demasiado fabricar un Tempath sin los conocimientos previos. Aquí Loki recuerda que posee un manual de la TVA que contiene las claves para preservar la continuidad de la existencia. Ouroboros y Loki comienzan a colaborar para entender y utilizar esta información en un plan para enfrentar los desafíos multiversales. Pero justo en este momento Loki se vuelve a desfasar. Loki se presenta nuevamente en la realidad de Mobius, donde vemos a sus 2 hijos traviesos. Loki, consciente de la urgencia, busca convencer a Mobius para que lo ayude, pero Mobius, confundido, para distender la conversación, le presenta a Loki 2 Jetkiss en su garaje y expone su situación. No se especifica si la esposa de Mobius falleció o simplemente lo abandonó en esta realidad, pero se revela que como padre soltero, necesita vender los Jetkiss para mantenerse económicamente. Loki, sin rodeos, comienza a discutir sobre la TVA y la necesidad de intervenir para salvarlos a todos, mientras Mobius, asustado, amenazando a Loki, lucha por procesar la información. Ouroboros aparece, sorprendiendo a Loki con la construcción de un Tempath arcaico, si se puede decir, en comparación a los Tempaths de la TVA. Loki le dice que cómo lo logró tan rápido, pero Ouroboros revela que tardó aproximadamente 19 meses en construirlo, perdiendo trabajo y esposa. Después de presenciar su propia conversación pasada con Loki y comprender la importancia del loop temporal, Mobius se convence de que Loki es su amigo y accede a ir con él para salvar la vida de sus hijos, con la promesa de que Loki va a devolverlo en cualquier punto del tiempo, asegurando que sus hijos no se den cuenta de su ausencia. Aquí Loki continúa su plan, al presentarse ante B15 y Casey en sus respectivas realidades.
Después de que todas las variantes son llevadas al laboratorio de Ouroboros, Loki se da cuenta de que falta una persona: Sylvie. Loki se embarca en su búsqueda, quien ahora está en su propia realidad. Loki piensa que Sylvie no la va a recordar como las otras variantes, pero Sylvie sí lo recuerda. Eso significa que ella resistió la explosión del telar del tiempo, sin decirle nada a Loki. Aquí Sylvie invita a Loki a tomar algo y se produce un diálogo significativo entre ambos personajes. Loki expresa su deseo por salvar a la TVA, argumentando que muchas variantes no habrían elegido volver a sus realidades. Sylvie, por otro lado, destaca que no tenían elección y que este es su verdadero libre albedrío. Durante la conversación, Sylvie lo presiona a decir su verdadero propósito. El diálogo culmina en una confesión conmovedora de Loki. Expone sus verdaderas motivaciones al decir que no quiere estar solo y anhela tener a sus amigos con él. A pesar de sus habilidades engañosas y su título de dios de las mentiras, Loki muestra su vulnerabilidad al revelar sus deseos más sinceros. Mientras tanto, en el laboratorio de OB, todos interactúan y Loki aparece aparentemente rendido y sugiere que lo correcto sería que cada variante regrese a su realidad. Aunque Mobius duda de la seguridad de sus hijos después de todo lo que ocurrió, Loki insiste en que se vayan a casa. Esta elección revela la disposición de Loki a quedarse solo, sin un lugar en el universo, con el único propósito de asegurar la felicidad de sus amigos en sus respectivas realidades. Aquí quería destacar nuevamente la evolución del personaje, mostrando su deseo genuino de conexión y compañía, incluso a expensas de su propia soledad. Por otra parte, Sylvie en su realidad experimenta la espaguetización de su línea temporal después de tomar un disco en una tienda de música. Todo su entorno, desde personas hasta objetos, se convierten en una masa espaguetizada. Aquí vemos cómo se ve una línea temporal podada, absolutamente todo en negro, confirmando las afirmaciones de aquel que permanece sobre el colapso sin la intervención de la TVA. Al atravesar una puerta, Sylvie llega a la conclusión de que Loki tenía razón y de que todas las líneas temporales están muriendo. Se da cuenta de la importancia de salvar a la TVA. Loki, emocionado, dice que por fin llegaron a reunir a todas las variantes en el laboratorio de Ouroboros. Sin embargo, la espaguetización comienza a afectar esta rama de la realidad y Mobius expresa su deseo de volver a estar con sus hijos. Todos enfrentan la amenaza de la destrucción. Ante este inminente final, Loki realiza un acto impresionante al utilizar un poder hasta ahora desconocido. Al pronunciar un simple no, Loki invierte el tiempo, revirtiendo la espaguetización y devolviendo la estabilidad a la realidad. Después de este acto, Loki menciona que ha descubierto su verdadero poder y su potencial, un poder que va más allá de las expectativas convencionales y establece un nuevo nivel de capacidad para el personaje. Loki dice que ahora puede reescribir la historia y el episodio culmina con Loki viajando al punto en que Victor Timely está por salir a arreglar el telar temporal. Y ahora sí, a lo que vinimos, el episodio 6. Aquí es donde comienza la conclusión de este viaje. Loki, desesperado por cambiar los resultados, repite el plan del episodio 4 en un bucle temporal, pero al enfrentar repetidos obstáculos y espaguetizaciones de Victor, retrocede cada vez más para tener más tiempo. Loki vuelve al momento donde Victor y OB se conocen, donde explica rápidamente el plan, demostrando que ya sabe todo lo que está en la cabeza de Victor y OB. Aunque sabe bastante, se da cuenta que aún necesita más conocimientos para participar en la creación del dispositivo con Victor y OB, lo que tardará décadas. Después de siglos de aprendizaje instantáneo, Loki se vuelve un experto, expresando con confianza términos técnicos y teorías complejas, tanto que el mismo Mobius comenta que le quitará el trabajo a OB, pero a pesar de su experiencia, se enfrenta a desafíos persistentes que revelan la complejidad y la resistencia del tejido temporal. El plan para expandir los anillos y unir las ramas del multiverso fracasa. Aunque Victor Timely logra llegar al multiplicador, el telar temporal se sobrecarga debido a la tasa infinita de expansión de las ramas. Loki insiste en que estaba todo perfectamente calculado, pero Victor explica que las ramas crecen al infinito y el telar no puede contener ese infinito. Esta limitación matemática se compara con tratar de dividir por cero. Este evento respalda la perspectiva de Kang sobre la necesidad de mantener una única línea del tiempo para prevenir el caos. Loki, con una expresión de decepción y resignación, se enfrenta a la imposibilidad de contener el infinito y a las consecuencias inevitables de las ramas que se desatan sin restricción. Loki vuelve al encuentro final con aquel que permanece en la temporada anterior e intenta desesperadamente evitar que Sylvie apuñale a aquel que permanece en un loop temporal, reviviendo esta épica escena. A pesar de sus esfuerzos, Sylvie logra apuñalar a aquel que permanece repetidamente y cada vez se escucha un hasta luego. Sylvie le advierte a Loki que tendrá que matarla si quiere detenerla. Loki, exhausto, le pide a aquel que permanece que luche por su vida. En respuesta, aquel que permanece, revelando sus habilidades, congela a Sylvie en el tiempo con su
su Tenpat. Aquel que permanece siempre estuvo al tanto de los desfases temporales y sorprende a Loki al preguntarle cuántas veces ha intentado evitar este momento. La revelación de que aquel que permanece sabía sobre los desfases de Loki y conocía los eventos futuros, incluso de la segunda temporada, desafía sus afirmaciones anteriores de ignorar sobre el futuro después del umbral. Aquel que permanece afirma que todo lo que Loki tenía lo tuvo porque él estaba presente, sugiriendo que muchos de sus diálogos anteriores eran manipulación. Le revela a Loki que sabía del desfase y le cuestiona sobre quién cree que le puso este camino, aquel que permanece. En esta parte adopta una actitud más arrogante y desafía a Loki a intentarlo miles de veces hasta que esté listo. Aquel que permanece le reprocha a Loki por no haber aprendido a congelar el tiempo. Loki, mostrando un dominio impresionante sobre el desfase temporal, congela el tiempo sin la necesidad de un Tenpat, sorprendiendo a aquel que permanece. Ante esta habilidad, él admite que Loki es su favorito y su actitud arrogante disminuye ligeramente. Aquel que permanece revela que el telar temporal tiene un modo seguro, que al sobrecargarse, elimina todas las ramas excepto la sagrada línea del tiempo, explicando eventos anteriores. Él menciona que sus variantes andan sueltas y Loki promete detenerlas. Pero aquel que permanece duda de esta posibilidad. Afirma que, según la ecuación, Loki está destinado a perder. Determinado a cambiar este destino, Loki decide romper el telar del tiempo. Aquel que permanece recalca que el propósito del telar es evitar una guerra multiversal y le plantea a Loki una difícil decisión: matar a Sylvie y proteger lo que se pueda. Loki, sin estar dispuesto a colaborar con aquel que permanece ni a matar a Sylvie, elige que buscará maneras de corromper la ecuación de infinitas formas, desafiando su supuesto destino y preparándose para tomar un camino propio. Loki, buscando alterar la ecuación del destino, regresa al primer episodio de la temporada 1 y busca el consejo de Mobius. Le pregunta a su amigo cómo podría decidir quién vive o muere. Aquí Mobius comparte la historia de una poda pasada, donde tuvieron que sacrificar a un niño para evitar miles de muertes no escritas en la línea del tiempo. Renslayer tomó la difícil decisión de hacerlo, viendo el panorama completo. Sin consuelo a estas decisiones difíciles, Mobius plantea que se aprenda a vivir con cicatrices. El escenario comienza a espaguetizarse. Loki agradece a su amigo y regresa al momento en que domina su desfase temporal antes de la espaguetización de Sylvie. Explica a Sylvie que están afuera del tiempo y que ya no hay más opciones. En su explicación, Sylvie comprende que debe matarla para evitar que mate a aquel que permanece, pero Loki responde con sabiduría, cuestionando la utilidad del libre albedrío si todos terminan muertos. Reflexiona sobre la posibilidad de reescribir todo con un resultado mucho mejor. Loki regresa al presente y toma la decisión de caminar a través del telar del tiempo para desmantelarlo por completo con su poder, para controlar las líneas temporales. Con lágrimas, expresa que sabe qué tipo de Dios debe ser para todos. Destacar este diálogo en armonía con este de Thor 1. ¡Por ti! ¡Por nosotros! La explosión del telar no desaparece a los trabajadores de la TVA y Mobius señala que las ramas están muriendo. Loki, utilizando su magia, reactiva cada rama y crea un portal hacia la ciudadela más allá del tiempo. Camina hacia la ciudadela, tomando ramas y transformándolas en un trono épico. Sylvie, con lágrimas, reconoce que Loki les está dando una nueva oportunidad al controlar el flujo del tiempo. Las ramas toman la forma de un árbol, reminiscente a Yggdrasil en la mitología nórdica, que une a los 9 mundos. Loki se sienta en su trono, simbolizando su control sobre el multiverso, y las ramas forman un nuevo árbol del tiempo, representando la unión de todo el multiverso. En esta parte, quería destacar la curiosa coincidencia de la gema del tiempo y el mismo Loki, no solo por su color, sino que por su poder en el tiempo. En la pantalla de la TVA se muestra esta nueva representación de la línea del tiempo, un árbol asgardiano creado por Loki. Luego de que Loki asume el papel de rey del multiverso, la TVA experimenta un periodo de calma. Al parecer, reactivan a Miss Minute, pero esta muestra signos de mal funcionamiento. Los trabajadores de la TVA se sumergen en la investigación de las variantes de aquel que permanece, mencionando incidentes como el causado por la variante de Kang en el reino cuántico de la Tierra 616, una referencia sutil a los eventos de Quantum Mania. Mobius toma la decisión de explorar lo que la TVA ha estado protegiendo durante todo este tiempo. B15 le asegura que siempre será bienvenido, y hay una sensación de camaradería entre los trabajadores de la TVA que contrasta con la opresión anterior. En la nueva realidad, todas las variantes, incluida Sylvie, continúan con sus cursos de vida, excepto Victor Timely, quien desaparece al no ser un trabajador oficial de la TVA. Esto plantea cuestionamientos sobre la naturaleza de su existencia y el destino de aquellos que no son parte integral de la estructura
ruptura de la TVA. Mobius regresa a su rama. El dilema moral y existencial se manifiesta cuando observa a otra versión interactuar con su familia. La idea de tomar decisiones difíciles y confrontar las consecuencias se convierte en un tema central. El episodio concluye en zoom in hacia la cara del nuevo Rey Loki. Aunque refleja su éxito en el control del multiverso, está teñido de melancolía y la sensación de que el verdadero desafío apenas comienza. Genuinamente pienso que esta es la mejor serie de Marvel. Durante todos estos videos hablé del desarrollo de personaje que tuvo Loki a través de esta serie. Ya habíamos visto una evolución interesante durante la saga del infinito, pero esta desconstrucción del personaje es majestuosa. Como mencioné al comienzo del video, en referencia a los cómics, este sería nuestro Loki, dios de las historias. Pero más allá de eso, teniendo en cuenta los cómics de Secret Wars, Loki acaba de adquirir un poder similar al del Beyonder, y en las viñetas tanto Kang como Doctor Doom le han arrebatado el poder a Beyonder. Es más que posible que veamos esto en Kang Dynasty o en una posible película donde Doctor Doom sea la amenaza que desate Secret Wars. También recordemos que es muy posible que en Deadpool 3 aparezca Mobius y Miss Minute. Incluso se ha mencionado la posibilidad de que Loki sea quien reclute las versiones Prime de los héroes, formando su versión de los Avengers. Tú que llegaste a este punto del video, muchas gracias. Si estás emocionado por las próximas historias en Marvel, comparte, suscríbete y no dudes darle like y dejar tus pensamientos en los comentarios. Eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. En pantalla verán algunos de los comentarios que he recibido el canal últimamente. Muchas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias por visitar mi canal.